Javier, si quieres empezamos. Pues sí, empezamos ya. Muy bien, pues dándole las buenas tardes al doctor Javier Plaza, catedrático de Derecho Civil de Valencia, y a Salvador Virata, magistrado del Juzgado Mercantil 1, a quien ahora presentaré. Pues en primer lugar saludaros a todos, espero que estéis bien, que además sigáis en la misma tónica de cuidaros y de cuidar a los vuestros, a vuestras familias y a vuestros amigos. Nos toca hoy hablar del convenio. El planteamiento del convenio quizás es hay el convenio del concurso de acreedores, porque si hablamos de convenio del concurso de acreedores, la idea se nos plantea seriamente y ampliamente extraña a la vista de los porcentajes de convenios que son aprobados y que se aprueban anualmente. En el último anuario de los registradores de lo mercantil y de la propiedad, en el anuario de 2018, se contienen datos escalofriantes en esta materia. Del análisis de 3.593 autos de declaración de concurso, 2.316 autos de apertura de fase sucesiva, 189 sentencias de aprobación de convenio y 4.381 de autos de conclusión del concurso, lo que se pone de manifiesto es que en 96 casos, es decir, el 50,8% de los supuestos de convenio, la mediana expectativa de recuperación de los acreedores ordinarios en dichos convenios ha sido solo del 47,6% del valor nominal de sus créditos. De esos 96 convenios, en un caso además, en un solo caso, se ofreció en el plan de pagos la posibilidad de participar en el riesgo del capital por medio de préstamos participativos o directamente a través de la conversión de deuda por capital. En 5 casos se ofrecía a los acreedores opciones distintas de quita y espera, y en otro 5% la recuperación de los acreedores ordinarios fue igual o inferior a un 2,8%. Mientras que en el supuesto de los convenios que son anticipados, que son muchos menos, se tenía una recuperación del 75,8% frente a ese 47,6% que hemos señalado. La aprobación en el nuevo texto refundido, con diferenciación de supuestos y de formas, supone un avance en la comprensión de lo que es el convenio, de los contenidos del convenio, de lo que se quiso o de lo que se quiere, pero en modo alguno, a mi modo de entender, de un impulso a la aprobación de nuevos convenios. De hecho, la Directiva 1023 de 2019 no quiere convenios porque no quiere insolvencias. Lo que quiere es una situación de reestructuración de empresas, de las empresas que sean viables y de los empresarios que sean honestos. El título 7º del libro primero del texto refundido de la ley concursal recoge ahora diferentes reglas, artículos 315 y siguientes, generales del convenio, con sección propia, estableciendo una serie de reglas generales, y en otros estableciendo convenios de asunción con un contenido concreto, posibles convenios alternativos en lo que antes eran propuestas y proposiciones. Es decir, es como si el convenio se hubiera clasificado en tipos y subtipos. Ya teníamos el convenio anticipado, el convenio ordinario, el convenio extraordinario, el convenio escrito, el convenio que se aprobaba por la Junta. Ahora tenemos todos estos supuestos, además. Ello sin contar con que el resultado también puede clasificarnos el convenio en contenidos más o menos gravosos y otros supuestos que distinguirán entre convenios que arrastran y convenios que no arrastran en función de las mayorías que vayamos a obtener. Si esto no era suficiente, el artículo 8 del Real Decreto Ley 16/2020 viene a plantear la modificación, la posible modificación del convenio a un año vista desde el 14 de marzo, fecha de la declaración de insolvencia. Esto nos hará que tengamos un convenio o una posible modificación de convenio conforme a la normativa de la ley concursal hasta 1 de septiembre y otro tipo de convenio conforme a la normativa del texto refundido a partir de 1 de septiembre de 2020. Como ideas esenciales de todo ello, nos planteamos, por ejemplo, si esa vieja clasificación del todavía vigente 94.5 en grupos de acreedores, que hoy se recoge en los artículos 272 y 273, estableciendo un sistema de valor razonable loan to value o haircut en el sistema del cálculo de los privilegios, es decir, esto de los 9 décimos, es suficiente a la luz de la interpretación de la doctrina del Tribunal Supremo, sentencias de 20 de febrero y de 11 de abril de 2019, por ejemplo, para motivar esos convenios. Y lo cierto es que no. Sigue interesando mucho más la ejecución, donde se va a obtener ese valor de la deuda originaria por completo, eso sí, minorado en cierta forma con los créditos
derivados de intereses moratorios que ahora ya se excluyen y también se excluyen en el texto refundido, pero en cualquier caso sigue siendo mucho más interesante. O las reglas del cómputo de bases que establece el 397, el texto refundido en relación al 288 que clasifica esos créditos. Es decir, esas bases en las que van a participar, y esto tampoco lo quiere la directiva 1023, un conjunto de personas agrupadas en una serie de clasificaciones que a lo mejor no van a resultar afectadas, pero que para valorar la proporcionalidad y el equilibrio de todo ello, sí van a ser el cómputo la base esencialmente. Si a esto no fuera suficiente, y voy terminando con mi presentación, el artículo 405 del texto refundido viene a aplicar lo que la sentencia de 23 de marzo de 2017 del Tribunal Supremo vino a decir de una forma más matizada. Era la aplicación, hoy en el 405, del artículo 71.6 de la ley concursal. Nos podemos cargar por rescisión o por reintegración, ahora se habla de rescisión especial, las operaciones que realice el deudor durante la fase de cumplimiento del convenio y se introducen nuevos elementos en este 405, cogiendo esa doctrina del Tribunal Supremo y dice, sí, nos la podemos cargar, teniendo en cuenta que se incumplan los elementos del convenio o, más allá de esto, que haya una existencia de fraude. Se ha aumentado la protección, ya no es la reintegración por perjuicio, sino la reintegración por fraude. ¿Quién va a ir a un convenio? Los acreedores que les interesa más la liquidación, los deudores que ven que aún así y todas las operaciones que pudieran realizar pueden ser reintegradas o rescindidas y el acreedor puede saberlo. Es posible en este sentido hacer acuerdos singulares durante la vigencia del convenio. Esto no está prohibido, porque sí en los colectivos, pero no en los singulares. Todo esto plantea una problemática que en líneas generales nos da incertidumbre. Si nos da incertidumbre, el dinero es temeroso y el dinero no quiere que a estos efectos sufra más de lo conveniente. Para explicarnos todo esto, todo el nuevo sistema del texto refundido, tenemos hoy a una persona especialmente cualificada para ello, el doctor, porque es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia y también compañero y magistrado con el que hace no mucho tiempo tuve la oportunidad también de estar, como otras veces, pero como no hace mucho lo cito, en Valencia, en esa hermosa ciudad, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, profesor de Derecho de la Universidad de Valencia y magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia. Pues él es el que nos va a venir a explicar qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos y cómo nos hemos quedado. Dándole las gracias por la participación, le cedo la palabra a Javier Plaza para que dé las indicaciones oportunas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Enrique. Gracias por tu presentación, tanto del tema como del ponente. Y yo me voy a limitar simplemente a que a partir de ahora las personas que van a seguir este webinar puedan formular las cuestiones que tengan por conveniente a través del chat. Y yo creo que lo mejor es oír a mi colega y amigo Salvador Vilata, que le agradezco muy sinceramente su disponibilidad para participar en esta tarde, pues para que nos ilustre sobre el tema del convenio y cómo queda en el texto refundido de ley concursal. Salvador, adelante. Muchas gracias. Gracias a don Javier Plaza y gracias a mi compañero Enrique San Juan por las palabras de presentación y gracias evidentemente también a la Cátedra de Transparencia por invitarme a participar en este seminario de ponencias que están organizando y que tienen una altura doctrinal importantísima y que, en fin, cuando don Javier me invitó a participar, yo inicialmente me sentía abrumado. Y evidentemente estoy muy agradecido y no puedo dejar de señalarlo en este sentido. Bien, yo me he preparado un pequeño PowerPoint para hacer más cómoda la sesión para todos los asistentes. Voy a compartir pantalla en este momento y en fin, espero que salga bien. Ahora, perfecto. Bien. Dado lo limitado del tiempo, evidentemente yo he previsto hacer consideración, hacer comentario de determinadas cuestiones puntuales que a mí me parece que son relevantes, en atención al texto refundido, por supuesto, pero también en atención a la legislación de urgencia, que al menos de modo transitorio en el tiempo va a convivir con el texto refundido.
Don Enrique San Juan en la presentación ha hecho referencia, porque no podía ser de otro modo, a determinadas cuestiones introducidas por el Real Decreto Ley 16/20. Real Decreto Ley que lleva fecha 28 de abril, se publica en el BOE el 29 de abril y se entra en vigor al día siguiente, en este caso el 30 de abril. Y además un Real Decreto Ley que lo denomina como disposición transitoria, aunque propiamente no es tal porque no es derecho intertemporal, pero que incorpora una disposición que nomina como transitoria, en este caso segunda, para venir a dar respuesta a las situaciones dadas desde la declaración de estado de alarma el 14 de marzo y hasta la entrada en vigor del Real Decreto Ley, el 30 de abril. Ese mes y medio no tendría la cobertura de la normativa del Real Decreto Ley de no existir esta disposición, que, insisto, se denomina transitoria cuando propiamente, en sentido estricto, no lo es porque no es derecho intertemporal. Pero es que si no existiera esta disposición, evidentemente las normas jurídicas tienen en principio una vocación prospectiva en el tiempo y no al contrario, y por lo tanto se aplicaría a futuro desde el 30 de abril y habría situaciones, esencialmente por lo que se refiere a aquellos escenarios donde el deudor, especialmente diligente, ante la perspectiva más o menos inmediata de no poder seguir cumpliendo los pagos comprometidos en convenio aprobado, hubiera comunicado al juzgado esa incidencia en la solicitud de liquidación, esa transitoria segunda, en este caso, le permitiría desdecirse de esa solicitud y le permitiría desenvolver la virtualidad del Real Decreto Ley para intentar un reconvenio, si fuera el caso. Bien, evidentemente esa normativa de urgencia me parecía que no podía dejar de señalarla en la tarde de hoy y algunas de las diapositivas que vamos a comentar seguidamente pues harán mención a ello, evidentemente. Para centrar el tema de principio, me parece que no es ocioso, sino todo lo contrario, señalar unos cuantos hitos cronológicos clave. El 14 de marzo del 2020, la declaración de estado de alarma lleva derivado la suspensión de plazos procesales, situación que se ha alzado con fecha 4 de junio del 2020. Esto tiene importancia por lo que se refiere esencialmente a la coexistencia con la virtualidad del artículo 5 bis todavía vigente de Ley Lata y la carga procesal soportada por el deudor de solicitar su concurso voluntario y la posibilidad que tienen los acreedores de promover el concurso necesario de su deudor. El segundo hito, el 30 de septiembre del 2020, les pongo ahí posible artículo 5 bis. Como veremos en una filmina posterior y dará lugar a comentario, evidentemente, cuando se pospone la obligación para el deudor de solicitar el concurso voluntario hasta el día 31 de diciembre del 2020, se prevé igualmente en el artículo 11 del Real Decreto Ley 16/20 que en el caso de que el 5 bis se hubiera promovido hasta el 30 de septiembre del 2020 se estará la normativa general. Entonces, claro, en principio tiene sentido si consideramos que el 5 bis todavía vigente concede al deudor un aplazamiento de tres meses más uno de la carga procesal de instar su concurso voluntario. Pero esa norma, que en principio parece muy razonable, tiene pleno sentido solo para el caso de que efectivamente la comunicación del 5 bis se verifique, en este caso, al límite, a fecha 30 de septiembre del 20, porque con el plazo de 3 meses llegamos efectivamente al último día del año y por lo tanto se conecta correctamente con el aplazamiento o la posibilidad de posposición en el tiempo, mejor dicho, de la carga de pedir el concurso voluntario. No así para los casos donde el deudor hubiera podido deducir su solicitud con posterioridad al 4 de junio, pero antes del 30 de septiembre, supuesto en el que los tres meses más uno no le hacen llegar hasta final de año. Con lo cual no tendría ya el paraguas del 5 bis y sí que tendría la necesidad de promover el concurso voluntario con anterioridad para conseguir los efectos propios del concurso para, en este caso, prorrogar aquellos efectos ya antedatados con ocasión de la comunicación del 5 bis, porque en otro caso los acreedores podrían instar ejecuciones singulares. Fíjense que el legislador de urgencia, cuando ha previsto esta eventual posposición de la carga de pedir el concurso voluntario,
y ahí tenemos el tercer hito cronológico del 31 de diciembre del 20, concurso voluntario versus concurso necesario, no ha previsto en paralelo la suerte de las ejecuciones singulares, de tal manera que el deudor confiado en que ya no incumple la carga de pedir su propio concurso en el plazo de 2 meses desde que conoce o debe conocer su insolvencia, como no tenga la agilidad de advertir que en paralelo, como quiera que no ha ganado los efectos propios de la declaración de concurso en relación a la suspensión de ejecuciones singulares, insisto, como no advierta esta situación, se puede ver sorprendido con que los acreedores pueden instar ejecuciones singulares. Me podrán decir, dada la situación de crisis generalizada y la situación previsible a la que se abocará a los juzgados, el despacho de ejecución no será ágil y, por lo tanto, en la práctica no habrá ese problema. En la práctica no habrá ese problema si queremos desde la perspectiva del acreedor privado, pero sí que existirá el problema respecto del acreedor administración pública. Y además, el acreedor de administración pública vio alzado su suspensión de plazos no con efectos 4 de junio, sino 1 de junio. De tal manera que, con 3 días de ventaja respecto de los órganos judiciales, la administración pública, por autotutela administrativa, por propia mano, puede estar despachando ejecución singular frente a sus deudores. Evidentemente, esa situación no tiene respuesta en la norma dictada por el legislador de urgencia y hace necesario que el asesor jurídico reflexione adecuadamente por criterios de oportunidad sobre la conveniencia de aprovechar la posposición legal o, por el contrario, pedir el concurso ya, sin demora. ¿De acuerdo? Simplemente lo comento para que adviertan este detalle, porque no me parece baladí, sino todo lo contrario. Bien, por lo que se refiere al convenio en la normativa de urgencia, el convenio en el Real Decreto Ley 16/20. Fíjense, la voluntad del legislador de urgencia parece ser derivado de que parece obvio que cualquier eventual plan de viabilidad gestado hace un par de años, por ejemplo, y en base al cual pues, se propuso un convenio que salió adelante, fue aceptado en Junta y posteriormente aprobado judicialmente. Ese plan de viabilidad se ha derrumbado por completo, habida cuenta de la situación de pandemia y la situación de, pues me atrevo a calificarla en el discurso doctrinal que estamos haciendo en este instante, como de catástrofe económica más o menos tangible, por todos de modo más o menos claro. El legislador ha previsto pues, soluciones de emergencia. Y la solución de emergencia pasa por habilitar un trámite extraordinario de reconvenio, de modificación del convenio. Ustedes recordarán que en el año 2014 ya se gestó una norma similar. Lo que pasa es que aquella norma venía, si me permiten la expresión, con nombres y apellidos. Aquella norma venía propiciada porque había concursos muy significados en La Coruña, por ejemplo, o en Barcelona, por ejemplo, o en Valencia también dictamos un reconvenio que luego lamentablemente acabó en liquidación pasado X tiempo. Pero digamos que en alguna medida los operadores jurídicos podíamos advertir que la respuesta jurídica pasaba por el reconvenio porque había determinados convenios muy importantes para los que había que intentar evitar la liquidación, habida cuenta los efectos indirectos que desplegaba el fallido, la liquidación ruinosa de esas compañías. Y ahora pues está gestando una norma similar, pero es una norma con fecha de caducidad, lo cual parece obvio, pero que además prevé un régimen un poquito peculiar que es necesario que nos detengamos a comentar. Fíjense, la primera leyenda que les incorporo en la diapositiva: se facilita la modificación del convenio y entre paréntesis pongo y del acuerdo extrajudicial de pagos hasta el 14 de marzo del 2021. Esto, el acuerdo extrajudicial de pagos se lo incorporo aquí porque la norma lo prevé, pero tampoco tiene demasiada razón de ser. Es decir, el convenio se ha adoptado en sede judicial y tiene sentido que el eventual reconvenio se deduzca en sede judicial. Pero el acuerdo extrajudicial de pagos, como tal, es un trámite prejudicial, es un trámite preconcursal. Es decir, la frustración del acuerdo extrajudicial de pagos
o su anulación o su incumplimiento propiciará el concurso consecutivo. Y solo en ese caso hablaremos de intervención judicial. Pero hasta ese momento, y a salvo discernir por vía de recurso de revisión que los bienes declarados por el deudor como necesarios no lo son tanto y que por lo tanto la ejecución no se tiene que suspender, es un trámite, insisto, preconcursal. Pero bueno, está en la norma y por eso lo he incorporado entre paréntesis. ¿Y esto hasta cuándo? Pues hasta un año desde la declaración del estado de alarma, o sea, el 14 de marzo del 2021. Conforme al artículo 8 del Real Decreto Ley, los presupuestos para este reconvenio serían los siguientes. El plazo, el que acabamos de comentar, el año siguiente desde la declaración del estado de alarma. El procedimiento, solicitud del deudor. Evidentemente estamos en justicia rogada. No es imperativo que el deudor tenga que pedir el reconvenio. Lo puede pedir o lo puede no pedir, a su criterio. Evidentemente parece razonable que un deudor que tenga posibilidades para ello, antes de acabar la liquidación, intente el reconvenio si ello es factible. Fíjense que esta habilitación normativa para el reconvenio viene a dar respuesta a una situación que la doctrina mercantilista previa, o sea, artículos doctrinales alumbrados con anterioridad al 30 de abril del año 2020 habían planteado por recurso a la cláusula rebus sic stantibus. Es decir, por ejemplo, el profesor Gutiérrez Gil Sanz había publicado en la revista La Ley un artículo muy interesante diciendo que ante la situación de pandemia y la crisis y la catástrofe económica que se derivaba de ello, podíamos analizar la viabilidad, las posibilidades que, con invocación de la cláusula rebus sic stantibus, podíamos plantear para intentar una modificación del convenio, no obstante el silencio de la norma en este sentido. Evidentemente estamos hablando de que eso lo publica antes de la evolución de esta norma. Esta norma viene a dar respuesta en esa medida a esa ausencia de previsión que tenía de lege lata la legislación concursal antes de la entrada en vigor de este Real Decreto. ¿Qué documentos tiene que aportar el deudor si solicita esa modificación del convenio? Tiene que adjuntar una relación de los créditos concursales pendientes de pago. Evidentemente, los créditos concursales en textos definitivos de un convenio aprobado hace 2 años, razonablemente el deudor habrá atendido vencimientos sucesivos hasta que llega a la situación actual y ha dejado de poder cumplir. Evidentemente, tiene que actualizar esos créditos concursales. Además, el deudor que tuvo un convenio aprobado recuperó su plena capacidad negocial, volvió a poder contratar libremente con terceros, es decir, asumió nuevas obligaciones. De esas obligaciones se derivan nuevos compromisos onerosos que pueden estar pendientes de pago. Tendrá que presentar una relación también de esos créditos derivados de operaciones post-convenio y que se encuentren pendientes de pago. Evidentemente, para poder justificar la razón de ser y la habilidad del reconvenio que propone, tendrá que presentar un plan de viabilidad y un plan de pagos que haga ver a sus acreedores la bondad de la propuesta que deduce y que les haga ver la oportunidad, entre alternativas, le haga ver la oportunidad como más bondadosa de venir a apoyar este reconvenio que se propone. Y en cuanto al trámite, fíjense que con independencia del número de acreedores, se determina que el trámite sea por escrito en todo caso. Ustedes saben que en el texto vigente y también en el texto refundido, se prevé que en los casos de concursos donde hay más de 300 acreedores, se pueda tramitar el convenio por escrito. Es una posibilidad, no es imperativo. Es una norma muy razonable porque pensemos que en una asamblea donde puedan potencialmente concurrir 300 sujetos, podría llegar a ser ingobernable. Es decir, razonablemente luego nunca viene un número de acreedores especialmente importante, pero potencialmente podrían venir. Y además acreedores pues agraviados por el impago del que han sido víctimas, digamos, y por lo tanto, gente que está caliente, ¿no? Entonces, la asamblea sería problemática. Es razonable que como alternativa esté previsto en la norma que en esos concursos de un número importante de acreedores se pueda tramitar por escrito. En este caso, con independencia, insisto, del número de acreedores, se prevé que el trámite sea en todo caso escrito. Para que la modificación de convenio salga adelante, se entienda aceptada por los acreedores, se requieren las mayorías ordinarias. En el texto refundido las mayorías vienen previstas o vienen establecidas
en el artículo 376.2. Sería, de lege lata a día de hoy, sería el 124 que tenemos en la ley concursal todavía vigente. El 50% o el 65% en atención a lo más benigno, o perdón, lo menos gravoso o lo más gravoso de la propuesta en cuestión. Y el plazo para las adhesiones por escrito de los acreedores, conforme al 375 del texto refundido, sería el de 2 meses. ¿De acuerdo? Bien. ¿A qué no afecta esta modificación del convenio que se propone por el deudor a sus acreedores? No afectaría a los acreedores privilegiados, salvo que expresamente se adhieran para con su voto conformar la mayoría. Es lo mismo que para la aceptación y para la aprobación del convenio inicial. Es decir, los acreedores privilegiados pueden hacer valer su privilegio y solo si voluntariamente con su voto favorable coadyuvan a la aceptación del convenio que se aprueba es cuando pasan por el mismo, evidentemente. Y en segundo lugar, no afecta a los acreedores post-convenio, no afecta a los acreedores posteriores a la aprobación del convenio, porque no son acreedores afectados por el convenio de cuya modificación se trata, evidentemente. Bien, y recordarán que les dije hace unos minutos, el Real Decreto Ley 1620 lleva fecha 28 de abril, se publica en el BOE del 29 y entra en vigor el día siguiente, 30 de abril. Como quiera que el estado de alarma se declara el 14 de marzo, tenemos ahí un mes y medio en el que, de no preverse nada expresamente en la norma, como quiera que las normas jurídicas tienen vocación prospectiva en el tiempo, habría tal vez sujetos merecedores de poder aprovechar esta previsión normativa que no podrían hacerlo en la medida en la que en ese mes y medio esta norma no está en vigor. La transitoria segunda, en su apartado 2, dispone en lo que ahora nos interesa, que si durante la vigencia del estado de alarma y hasta la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto Ley algún deudor hubiera presentado solicitud de apertura de la fase de liquidación ante la imposibilidad de atender los pagos comprometidos, el juez no proveerá sobre la misma si el deudor presentara propuesta de modificación del convenio conforme a lo que establece este Real Decreto Ley. Está pensando en el escenario en el que un deudor especialmente diligente cumple con la norma que, conforme al 142, le exige anticiparse a que cualquier acreedor le denuncie por incumplimiento de convenio. El deudor tiene que manifestar al juzgado que hasta la fecha ha cumplido en los vencimientos previstos, pero que no va a poder hacerlo no va a poder seguir haciéndolo de modo más o menos inmediato. Y el juzgado, en esa situación, sin contencioso alguno, porque es prácticamente una acción confesoria, por auto de modelo, para entendernos, el deudor ha manifestado que, por lo tanto, se decreta la apertura de la fase de liquidación. Bien, esta transitoria segunda, esta nominada transitoria segunda, lo que viene a permitir es que el deudor que ya ha cumplido la carga que le impone el 142 pueda desdecirse de esa comunicación, pueda dejarla sin efecto, desactivarla y aprovechar la posibilidad de modificación del convenio. Hombre, evidentemente tendrá que cumplir un presupuesto dual. Tendrá que promover la modificación del convenio y esta modificación del convenio tendrá que ser admitida a trámite, porque si no, no hay posibilidad. Es decir, vuelvo a la filmina anterior, evidentemente esa posibilidad le asiste al deudor si el deudor quiere hacer uso de ella. Es lo que quiero decir con otras palabras. Recuerden que la propuesta de modificación es una posibilidad que ostenta el deudor, pero no es una carga imperativa. El deudor puede no tener ninguna intención de promover la modificación de su convenio, supuesto en el que ya no tiene virtualidad lo que estamos comentando en este instante. Lo que estamos comentando es que el deudor que no disponía de esta posibilidad, habida cuenta la posibilidad sobrevenida de la que ahora sí dispone, puede dejar sin efecto, puede desactivar la comunicación que había hecho cumpliendo la diligencia que le exige la ley conforme al 142 de la ley concursal. ¿De acuerdo? Bien. Ahora pasamos a la siguiente, ahora sí. Bien, vamos a comentar en 2 diapositivas sucesivas el escenario de incumplimiento de convenio y el escenario de incumplimiento del reconvenio, para comentar dos cuestiones específicas que me interesan. Igualmente estamos, en este momento, incumplimiento de convenio, estamos tensionando la situación del deudor, que no puede cumplir el convenio, con las capacidades de los acreedores de denunciar el incumplimiento de convenio.
para priorizar, en todo caso, la posición del deudor, permitiéndole promover su reconvenio. ¿De acuerdo? Bien. Artículo 8.2. El juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores dentro de los 6 meses a contar desde la declaración de estado de alarma, o sea, 14 de septiembre del 2020. Pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran 3 meses a contar desde que finalice ese plazo. Durante esos 3 meses, el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento. ¿De acuerdo? Evidentemente, estamos tensionando dialécticamente la posición del deudor contra la posición de sus acreedores y priorizando la del deudor. Evidentemente, el deudor tiene esta posibilidad que podrá ejercer o no. Y para estar en la tesis en la que estamos, tendrá que ejercitarla, evidentemente. Presupuestos habilitantes de esta norma: que el deudor pida el reconvenio, promueva el reconvenio, deduzca solicitud de modificación del convenio y que ésta sea admitida a trámite, evidentemente. Supuesto en el que se desactivan, por así decirlo, se desactivan esas denuncias de incumplimiento del convenio deducidas por los acreedores en ese plazo de 6 meses que hemos comentado. ¿De acuerdo? Bien, incumplimiento del reconvenio. Artículo 9.3. Ustedes recordarán que en nuestra ley concursal todavía vigente, en el artículo 84, apartado 2, en su ordinal 11º, si no me equivoco en este instante, por lo que se refiere al fresh money, se dispone que hasta el 50% de las nuevas aportaciones de tesorería disfrutarían mejor del carácter de créditos contra la masa. Evidentemente, si llegado el caso, la insolvencia es de tal entidad que la ruina es absoluta y no hay absolutamente nada que repartir entre los acreedores que no disfrutan de garantía real, evidentemente, pues no supondrá ningún caramelo ser acreedor contra la masa en lugar de ser acreedor concursal. Pero allí donde sí que haya algún recurso económico, además de los bienes grabados con garantía real, los acreedores contra la masa tienen una posición más ventajosa que los acreedores concursales, como ustedes saben. Y por lo tanto supone un cierto caramelo, evidentemente, para hacer atractivo en alguna medida que el deudor pueda conseguir financiación de terceros. Bien, en caso de incumplimiento del convenio aprobado o modificado, dentro de los 2 años siguientes a contar desde la declaración de estado de alarma, tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos derivados de ingresos de tesorería. Y ahora, fíjense, incluso en el caso de personas especialmente relacionadas con él. Eso es importante. Es decir, acreedores que de otro modo serían acreedores concursales y además tendrían la consideración de subordinados, en cuanto que personas especialmente relacionadas con el deudor, pueden aprovecharse, pueden beneficiarse de esta previsión normativa en el sentido de que esos nuevos ingresos de tesorería serían créditos contra la masa. Bien. Fíjense, el Real Decreto Ley, en el artículo 9 que estamos comentando, seguimos en la tensión deudor versus acreedores, configura el aplazamiento de la carga procesal, el aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación. El beneficio: se pospone la obligación de pedir la liquidación. Justificación: se trata de priorizar la modificación del convenio como alternativa mejor a la liquidación. Los requisitos: que el deudor promueva la modificación del convenio, porque si no, no hay más que hablar, evidentemente. Y en segundo lugar, que esta propuesta de modificación sea admisible y como tal sea admitida a trámite. Es decir, si el deudor propone una modificación del convenio que incluye cláusulas prohibidas por la ley, no será admitido a trámite y por lo tanto no se cumplimentará este presupuesto y por lo tanto en esta tensión, evidentemente, este beneficio que se configura normativamente para priorizar la alternativa de convenio o reconvenio antes que la liquidación, pues no tendría ya más recorrido, evidentemente. El artículo 9.2 dispone que durante el plazo previsto en el apartado anterior, el juez no dictará auto abriendo la fase de liquidación, aunque el acreedor acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar la declaración de concurso. El artículo 9.1 es el que hemos visto con anterioridad en el sentido de que durante 6 meses quedarán en stand-by, no se tramitarán
las denuncias de incumplimiento de convenio deducidas por acreedores, no obstante darle traslado al deudor para que las conozca, siempre que el deudor deduzca su solicitud de reconvenio. Entonces, este supuesto de posposición en el que el 9.2 dice que no se dictará auto abriendo la fase de liquidación, tiene todo el sentido cuando hablamos del escenario de la quiebra, pero no así cuando hablamos del escenario de la denuncia de incumplimiento de convenio contencioso por parte de acreedores. Es decir, estamos en el escenario donde el acreedor dice que el deudor es insolvente y entonces, por el trámite de la declaración de concurso necesario, se acaba dictando auto que resuelve si efectivamente el deudor ha vuelto a incurrir en insolvencia o, por el contrario, se desestima esa solicitud del acreedor. Es el supuesto estándar de impago de créditos contra la masa. ¿De acuerdo? Es el artículo 142, apartado 2. Ahí se resuelve por auto y, por lo tanto, esta mención del artículo 9.2, cuando se dice que no se dictará auto abriendo la fase de liquidación, a instancias de acreedores, está pensando exclusivamente en ese escenario. Pero nada dice respecto del escenario de demanda de incumplimiento de convenio a tramitar por los cauces del incidente concursal contencioso, por los cauces del 140 de la ley concursal vigente y 403 del texto refundido, donde se dictaría una sentencia estimatoria o desestimatoria del incumplimiento de convenio y que en principio no está con la cobertura, no está con el paraguas del artículo 9.2, que solo se refiere a que no se dictará el auto abriendo la fase de liquidación y que en principio, insisto, parece que está pensando solo en el escenario de quiebra de la quiebra o de concurso del concurso. ¿De acuerdo? Bien, no olvidemos en este sentido que el legislador de urgencia ha dictado normas que no podía esperar para dictar y que en alguna medida pues, han sido normas improvisadas. Es decir, fíjense que el Real Decreto Ley 811, el Decreto Ley 8/20, en su artículo 43, pues ya vino derogado por el Real Decreto Ley 1620. Pero es que el Real Decreto Ley 820 vino modificado por el Real Decreto Ley 1120 en materia de expedientes de regulación temporal de empleo, para clarificar o para modificar, si entendemos que no se trata de una clarificación, sino de un cambio, que la competencia para tramitar los ERTES, como se ha generalizado para el común, era de la autoridad laboral en todo caso, y no del juez del concurso. Hasta el punto de que se incorporó en el Real Decreto Ley 1120 una disposición transitoria cuarta para decir que en aquellos ERTES ya en tramitación en el juzgado del concurso, en el juzgado de lo mercantil que tramita el concurso, donde todavía no se hubiera dictado resolución resolviendo el expediente, se perdía de modo sobrevenido la competencia judicial y de modo sobrevenido la administración asumía esa competencia. ¿De acuerdo? Bien, y por lo que se refiere a la materia que estamos comentando del artículo 9, la transitoria segunda tiene ahora un apartado 3 que dice: si a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto algún acreedor hubiera presentado solicitud de apertura de la fase de liquidación o de declaración de incumplimiento, se aplicará lo dispuesto en los artículos 8 y 9. Lo que les comentaba hace un instante, de que el deudor puede desdecirse, el deudor especialmente diligente, que en el plazo entre el 14 de marzo y el 30 de abril hubiera hecho la comunicación de no puedo seguir cumpliendo el convenio, puede desactivar esa comunicación que hubiera hecho el juzgado y que hubiera determinado que por auto de modelo, por auto que por todo considerando jurídico incorpora que a instancias del deudor que ha manifestado que se apertura la liquidación, eso puede quedar sin efecto, puede quedar desactivado. Bien, el convenio en el texto refundido. Bueno, yo ahí les he puesto en las diapositivas, les he puesto el artículo vigente todavía y el artículo que estará en vigor a partir del 1 de septiembre conforme al texto refundido. Digo, me parece más cómodo para que vayamos viéndolo todos y así nos vamos todos acostumbrando también al nuevo articulado. ¿De acuerdo? Bien, el contenido del convenio lo tenemos hoy todavía en el artículo 100. Y el artículo 100, que es un artículo muy largo y muy complejo, viene mejorado desde el punto de vista de la sistemática porque el convenio en el texto refundido viene regulado en los artículos 315 y siguientes, son artículos mucho más cortos, son artículos más breves, son artículos mucho más fáciles
de aprender y de digerir intelectualmente. ¿De acuerdo? Aparte de que se mejora sistemáticamente, como comentaré dentro de un instante. El artículo 100, en cuanto a contenido del convenio, y en términos imperativos, porque alude a deberá contener, alude a propuestas de espera, propuestas de quita o de quita y espera. Y además alude a contenidos complementarios. Y efectivamente son contenidos complementarios en la terminología, al menos nominal, de la ley, porque aquellas propuestas de quita o de espera se consideraban formalmente al menos como imperativas, aunque veremos que no está. Fíjense, entre paréntesis, cuando les pongo las esperas, les pongo el 317 del texto refundido y les pongo máximo 10 años. Esa llamada no la pierdan de vista porque cuando comentemos en una diapositiva posterior el 376, no podemos olvidarnos de esto, porque si no podemos llevarnos a equívoco en cuanto a las mayorías exigibles para adoptar determinados acuerdos y el contenido de esos acuerdos a la hora de votarlos. Entonces, esperas, máximo 10 años. Quitas contenidos complementarios, capitalización de deuda, cesión en pago, convenio con asunción, modificación estructural y, evidentemente, la cláusula abierta de cualquier otro contenido que no esté prohibido por la ley. ¿Por qué? Porque estamos propiamente promoviendo un convenio y esa proposición de convenio, esfera puramente contractualista todavía, conforme a el 1955 del Código Civil, podrá tener cualquier contenido que sea ajustado a derecho, que sea lícito y no contrario al orden público y a la ley, evidentemente. Y les decía hace un instante que sistemáticamente se mejora, en mi opinión al menos, el texto refundido, la sistemática de la ley vigente del artículo 100, porque ahora se contemplan como, en muchos casos se contemplan como contenido de las propuestas alternativas que pueden presentarse al convenio. No es baladí que se considere como propuesta alternativa o no si se quiere eludir el régimen de mayorías requerido para que el convenio se entienda aceptado. Me explico. Comentaremos dentro de unos minutos, con ocasión de otra diapositiva que pondremos, un pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Pontevedra que tuvo que discernir acerca de cuál era la mayoría hábil para entender aceptado en junta por parte de los acreedores una propuesta de convenio que contenía dos alternativas. Una benigna o menos gravosa y una más gravosa. Y, como comentaré dentro de un instante, bueno, pues la Audiencia Provincial de Pontevedra acaba decantándose porque era suficiente la mayoría menos exigente, la mayoría de solo el 50%, habida cuenta que la opción aplicable por defecto era la benigna y no la otra. Pero claro, eso encierra un problema. Y encierra el problema de que el convenio es único. El convenio es el convenio, es solo un convenio. Y dentro puede tener un contenido desarrollado de modo más o menos farragoso y complejo en 40 folios, que cuando vas por la página 20 ya no sabes de lo que estás hablando, o puede estar muy bien estructurado con propuestas alternativas, opción A, opción B, opción C, opción D. De tal manera que es más fácil de seguir. Pero el convenio es el convenio. Solo hay un convenio. Y por lo tanto, solo se somete a votación un convenio y por lo tanto solo hay un régimen de mayorías aplicable para que ese convenio pueda entenderse aceptado o no. El texto refundido, en el artículo 376.3, que veremos dentro de un ratito, clarifica esto porque expresamente dice el convenio o alguna de sus alternativas. Con lo cual está claro que en el momento el convenio de 40 páginas que cuando vas por la 20 ya no sabes lo que pone, o alguna de sus alternativas requiera mayoría por ser gravosa, la mayoría hábil es la propia del convenio gravoso, aunque haya una opción más benigna. Eso evidentemente puede, bueno, sin duda clarifica la situación, evita problemas de interpretación y problemas de, bueno, pues, opciones varias y resquemores de según en qué plaza haya recaído el tema o se tramite el tema, la opción tiene un recorrido, tiene otro, pero yo creo que a nivel doctrinal cualquier duda que podía darse en el pasado, si es que existía, está superada.
Bien, por lo que estaba comentándoles. La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular ambas. Podrá contener además, ese es el artículo 100, puntos 1 y 2, que viene a reiterarse más o menos en cuanto a su dicción imperativa en los términos actuales del texto refundido. Pero ese concepto imperativo no está. Yo aquí me permito hacerles dos considerandos. Por un lado, la doctrina más autorizada estaba de acuerdo en entender que, por ejemplo, en los escenarios de convenio consistente en modificación estructural, era posible que la modificación estructural fuera el único contenido del convenio. De hecho, ustedes recordarán un supuesto del juzgado mercantil número 7 de Madrid, cuando su titular era don Santiago Senén, donde don Santiago en su momento inadmitió la propuesta de convenio porque consideró que estaba sometida a condición, en la medida en la que en la asamblea de la sociedad tenía que votarse después la modificación estructural. De tal manera que don Santiago entendió, no puede ser que lo que se vota en la Junta de Acreedores quede condicionado a lo que después pueda salir o no de la asamblea del ente societario. La Audiencia Provincial de Madrid revocó ese auto de don Santiago entendiendo que eso no era una condición, sino que eso suponía que de no salir adelante en sede asamblearia del órgano del ente societario, lo que se operaba era el incumplimiento del convenio que se había aceptado en Junta. Pero no se cuestionó, ni en instancia de don Santiago, ni la audiencia en vía de apelación, no se cuestionó que ese no pudiera ser el único contenido hábil del convenio. No se cuestionaron que no hubiera quitas o que no hubiera esperas. Y yo me permito añadirles, bien, si cabe el convenio solo con quitas o cabe el convenio solo con esperas, todos los convenios cumplen el parámetro legal. ¿Por qué? Porque todos los convenios llevan implícitamente al menos propuestas de espera. Todo convenio de acreedores que se suscita, obviamente, en el seno de un concurso de acreedores, ya lleva implícito espera. ¿Por qué? Porque los créditos ya vencidos ex ante, cuya inatención diera lugar a la situación de insolvencia, no son posibles, o sea, no se pueden pretender de modo singular. No caben ejecuciones singulares. En tercer lugar, no hay devengo de intereses salvo los supuestos de créditos con garantía real y créditos laborales. Es decir, evidentemente, en la medida en la que no hay devengo de intereses, entendidos como frutos civiles del dinero, la propuesta de espera está implícita cuanto menos, y por lo tanto estaríamos cumpliendo en todo caso el estándar de imperatividad que el artículo 100 exigiría, si es que entendemos que no obstante el término deberá, lo está exigiendo. Y creo que no es así. De hecho, les pongo ahí la entrada del convenio con Asunción. Fíjense, en su redacción originaria, la ley concursal exigía que el convenio con Asunción llevara aparejado el compromiso de atención de todos los créditos. Eso ya no es así. Lo que ahora se exige sí o sí es que haya un proyecto industrial y un compromiso de continuación de la actividad industrial. Pero hay un compromiso de atención total o parcial de los créditos. Entonces, por lo tanto, ya no hay necesariamente que cumplir con esos requisitos imperativos de la quita o de la espera, ¿de acuerdo? Y aparte, inicialmente ya quedaba proscrita la posibilidad de pedir una quita cuando la propia norma, en el propio artículo 100, que era y es muy largo, parece que nos configura en términos imperativos. El convenio con Asunción de lege lata todavía hace expresa cita del 146 y no alude a la obligación de asunción del pasivo. En el texto refundido, explícitamente tenemos el supuesto del convenio entendido como alternativo, como propuesta alternativa, en el artículo 324. Pero tenemos que tener en cuenta también, no menciona el equivalente, digamos, al 146 bis, pero tenemos que tener en cuenta la dicción de los artículos 215 y siguientes. En especial, en particular, el 221 y 222 y el 224 y 225, que son los que pues ya desarrollan el escenario de la venta de unidad productiva y evidentemente, entre otras cosas, tienen en cuenta la situación del acreedor con garantía real si es que alguno de los activos que integran la unidad productiva que se transmite está afecto a la satisfacción de un crédito con privilegio especial, en este caso. Bien,
El 100.3 vigente todavía prohíbe convenios liquidatorios, su correspondiente en el texto refundido sería el 318.2. El 100.3 admite la posibilidad de modificación estructural, su correspondiente sería el 317.3 del texto refundido, e igualmente está prevista la cesión en pago, el correspondiente 329 del texto refundido. Fíjense que en de lege lata todavía se dice que no tiene que recaer, evidentemente, sobre bienes necesarios para la continuación de la actividad, lo cual es obvio porque estamos en un escenario no liquidatorio, sino de convenio, y sería absurdo, por contradictorio en sí mismo, que pudiera pactarse en convenio que se vinieran a ceder precisamente bienes necesarios para continuar la actividad. Eso lo tenemos expresamente previsto en el 329.2 del texto refundido. En el texto vigente está hecha la prevención frente a cesiones antieconómicas y se alude expresamente al concepto de valor razonable. Eso tiene su correspondencia en el texto refundido en el 329.3 y punto 4. Y de lege lata tenemos previsto hoy en el artículo 100 la referencia explícita al artículo 155.4. En el texto refundido no existe esa previsión en el correlativo 329 del texto refundido, pero obviamente esa previsión de cobertura de la posición del acreedor con garantía real no puede dejar de hacerse consideración sobre ello porque existe, evidentemente. El artículo 430 expresamente se refiere a la posición del acreedor con garantía real y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con esa muy relevante sentencia del 21 de noviembre del 2017, dejó el tema perfectamente zanjado en el sentido de que si con ocasión de la enajenación de la unidad productiva estaban incluidos bienes o derechos afectos a privilegio especial, el acreedor hipotecario ostentaba todas las cautelas y coberturas propias del 155.4. Evidentemente, el 430 del texto refundido previene idéntica cobertura de la posición de ese acreedor hipotecario, de ese acreedor con garantía real, perdón. Y lo que les comentaba de la sentencia de Pontevedra, que les indiqué hace un instante. Es problemático o ha sido problemático el tema del régimen de mayorías. La sentencia que se comenta cuando se quiere hacer alusión a esta situación es una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 1 de octubre del año 2019 que revocó precisamente la sentencia del juzgado de instancias, la sentencia del juzgado mercantil que había entendido que la mayoría precisamente debía ser la más exigente. Bien, la situación es que hay dos propuestas alternativas. Hay una propuesta alternativa que por su contenido, conforme al 124, solo requiere para su aceptación en junta la mayoría del 50% del pasivo. Hay otra propuesta alternativa que por su contenido requiere la mayoría más exigente del 65% del pasivo. Nosotros tenemos una previsión similar hoy a esas exigencias del 124, el 376 del texto refundido. Entonces, las opciones que se ventilan es, si atendido las dos opciones, una más benigna y una más gravosa, la mayoría exigible, para entender aceptado en junta por los acreedores, sería la necesaria solo para la propuesta benigna, o sea, el 50%, o por el contrario, debemos entender que la mayoría exigible sería la propia del acuerdo más gravoso, o sea, el 65%. Bien, la Audiencia Provincial de Pontevedra dicta una sentencia bastante buena, haciendo encaje de bolillos, para llegar a la solución más favorable a que se apruebe un convenio y a ver si hay suerte y sale adelante, porque cualquier convenio es más favorable que la mejor de las liquidaciones. Sería un poco la composición que se hace en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Y el argumento jurídico que esgrime para poner en valor esa conclusión a la que quiere llegarse, y que parece loable, es bueno, pues que por defecto, la propuesta alternativa aplicable sería la más benigna, la menos gravosa. Y que en esa medida ningún acreedor afectado por esa propuesta podría considerarse agraviado, porque hemos sido menos exigentes con la propuesta, con la mayoría exigible, porque precisamente estamos desenvolviendo la opción que solo requiere esa mayoría menos exigente. Bueno, esto es muy cuestionable, insisto, muy cuestionable, porque el convenio es uno, el convenio tiene ese doble contenido, ese contenido dual, ese contenido opcional, donde una de las opciones es gravosa. Y esa opción gravosa
no se puede entender aprobada con la mayoría del 50% porque requiere cuanto menos el 65%. Bien, esto delegue Lata a partir del 1 de septiembre está salvado porque el 376, como veremos dentro de un instante, alude a el convenio o a alguna de sus alternativas, ¿de acuerdo? Con lo cual ya no hay esa duda interpretativa. Puede querer sostenerse por parte de algún sector doctrinal que esta regulación es ultra vires y que habría que ponerla en cuestión porque altera el texto preexistente de cuya refundición se trata. Bueno, yo entiendo que es una norma más aclaratoria que otra cosa, pero bueno, pues no es desdeñable que pueda querer sostenerse que se modifica el texto preexistente, evidentemente, y en la medida en la que pudiera denunciarse ultra vires, poner en cuestión la aplicación de la norma, obviamente, aparte de eventuales vicios de inconstitucionalidad. Bien, en el texto refundido se dice que, además de las propuestas de quita o espera, que son imperativas, podrá contener. Solo está el límite de la ley para la cláusula abierta y luego es importante tener en cuenta, esto también está en el texto vigente, que las propuestas complementarias no son aplicables a los acreedores de derecho público. Bien, la facultad de elección, igualmente que en el texto vigente, se prevé la indicación del plazo y la preceptiva previsión de la alternativa aplicable si no se ejercita la opción por el acreedor de modo explícito. En el caso de la audiencia de Pontevedra, recuerden que por defecto estaba previsto que la opción era la más benigna. Bien, entramos en la problemática del régimen de mayorías, que es lo importante, y aquí les hago memoria, que no olviden lo que hemos dicho cuando, comentando el 317, les he hecho hincapié, esperas, máximo 10 años, porque el 376, si lo leemos a prisa, nos puede llevar a engaño. Fíjense, propuesta benigna, artículo 376.2, requiere mayoría del 50% del pasivo. ¿Qué podemos entender por propuesta benigna? Aquella que contenga quitas, propuestas de quita de hasta el 50%, esperas de hasta 5 años o la conversión en créditos participativos, supuesto este último que no se aplicaba en los acreedores de derecho público ni en los laborales. Y propuesta gravosa, artículo 376.3. Esta propuesta gravosa para salir adelante requiere cuanto menos el voto favorable del 65% del pasivo ordinario. ¿Y qué debemos entender por propuesta gravosa? Cualquier otro contenido distinto del anterior. Pues, si lo leemos a prisa, si lo leemos apresuradamente, porque además el 317, en el texto de la ley, nos ha quedado ya 60 artículos por detrás, pues podemos llevarnos a error. Pues, cualquier contenido distinto, quitas de más del 50%, eso es fácil de ver. Esperas de más de 5 años, y ojo, de más de 5, pero hasta 10. Porque si es más de 10, es un contenido ilícito y por lo tanto el convenio, la propuesta de convenio, a lo mejor no hubiera superado, o no debería haber superado, perdón, el test de admisión, ¿de acuerdo? O cualquier otra propuesta complementaria, capitalización, modificación estructural, convenio con asunción, todos esos contenidos complementarios requieren mayoría del 65% del pasivo, ¿de acuerdo? Bien. Cualquier propuesta de convenio o alguna de sus alternativas, o cualquiera de sus alternativas. Si cualquiera de sus alternativas ya puede entenderse como gravosa, el convenio, que solo es uno, es el convenio, insisto, requerirá la mayoría del 65% del pasivo ordinario como mínimo. Bien, por lo que se refiere a los acreedores privilegiados, igual que ahora está en el 134, en régimen de extensión subjetiva, pues se previene en el texto refundido del 397. Y se requiere la misma mayoría más 10. El 50, pues ahora el 60. El 65, pues ahora el 75. Tengamos en cuenta, no se olvide que igual que ocurre ahora, con el texto todavía vigente, cuando hablamos de mayorías de acreedores privilegiados es acreedores privilegiados de la misma clase para arrastrarse entre ellos. O sea, no estamos hablando de que el acreedor privilegiado, en lugar de abstenerse de participar en la Junta, participa porque quiere y con su voto coadyuva a la formación de la mayoría ordinaria. No. Ahora estamos en el escenario donde los acreedores privilegiados, sin perder su statu quo en cuanto a acreedor privilegiado, se ven arrastrados porque acreedores privilegiados de su misma clase, con esa mayoría reforzada, quieren sustentar el convenio. ¿De acuerdo? Perfecto. La propuesta benigna y la gravosa es la misma, insisto.
el régimen es el mismo y solo se exige una mayoría más reforzada en cuanto que hay un 10% adicional de exigencia de voto favorable. Bien, ¿es posible la modificación del convenio? De ley de lata, todavía vigente, tenemos todos muy claro que no. Artículo 114. El convenio admitido a trámite no se puede modificar. Pero bueno, esto también tenemos que contextualizarlo adecuadamente. El mismo proponente no puede presentar una segunda propuesta de convenio que altere la anterior. El mismo proponente, pero otro proponente sí. De hecho, eso ya ha pasado. Es decir, el deudor presenta un convenio, una propuesta de convenio, sus acreedores no están dispuestos a votarlo a favor, pero sus acreedores le dicen, pero este otro convenio sí que te lo votaríamos. Y son los acreedores, individualmente, si tienen bastante peso, o sindicadamente, para formar cuanto menos el 20% del pasivo, los que promueven esa segunda propuesta de convenio distinta a la presentada por el deudor. Y la ley, todavía vigente, prevé que en la Junta se deliberará primero la del deudor. Y si sale ya no hay más que hablar, evidentemente. Y si no sale, seguidamente se deliberan las demás. ¿Y las demás cuáles son? Las de otros legitimados. Comenzando por las de mayor pasivo, evidentemente. Hasta que se aprueba una o no se aprueba ninguna, evidentemente. Pero esa posibilidad ya existe. Y esa posibilidad se ha transferido al texto refundido tal cual. Es decir, ahora no se puede modificar el convenio. Ahora lo que sí que es posible es que, igual que antes, es que otros legitimados promuevan otras propuestas de convenio que sean las que deliberadas debidamente salgan en Junta. Razonablemente estaremos de acuerdo que un deudor diligente va con los deberes hechos a la Junta. Es decir, razonablemente tú no vas a la Junta a ver qué pasa. Tú vas a la Junta habiendo negociado con tus acreedores y sabiendo si te lo van a votar o no. Y razonablemente, cuando tienes la alternativa de que tus acreedores estén dispuestos a presentar ellos otra propuesta de convenio que sí estén dispuestos a votarte a favor, pues tú puedes pedir siempre tu liquidación, supuesto en el que ya no hay más que hablar, evidentemente. Pero si puedes cumplir esa propuesta alternativa y soslayar la liquidación, razonablemente puedes apoyarte en esta posibilidad todavía vigente y que estará vigente a partir del 1 de septiembre en el marco del texto refundido. Hoy, artículo 114, en el marco del texto refundido, artículo 346. Hay una norma nueva en el texto refundido. Y la norma nueva en el texto refundido es el artículo 368. Ese artículo 368, intitulado Derecho de Información, previene explícitamente que se puede pedir aclaraciones a la administración concursal y al deudor también por parte de los acreedores acerca del informe de la administración concursal que rindió en su día en fase común del concurso, de la propuesta de convenio que se plantea y también del informe de evaluación rendido por el administrador concursal a esa propuesta de convenio. Bien, por lo que se refiere a eventuales aclaraciones sobre la propuesta de convenio, me parece muy interesante la previsión explícita. Esta previsión ya estaba implícita y de hecho ya se hacía, pero ahora está expresamente previsto por lo que se refiere a la propuesta de convenio y el informe de evaluación, y me parece muy interesante porque eventuales cláusulas oscuras, eventuales cláusulas que pueden llevar a error o eventuales erratas que en ese momento pueden ponerse sobre la mesa y clarificarse, pueden evitar que el juez luego en sentencia tenga que hacer uso del recurso a aclarar conceptos oscuros, salvar errores materiales, manifiestos y demás. Porque el juez no puede modificar el convenio aceptado en la Junta, pero sí puede clarificar su contenido y alcance, sin, insisto, modificar su núcleo, obviamente. Pero esas aclaraciones, ese derecho de información no implica, en mi opinión al menos, no implica desde luego, porque ello contravendría explícitamente el 346, que pueda modificarse en el seno de la deliberación, o sea, con ocasión de la deliberación en la asamblea, en la Junta que se está celebrando, pueda modificarse la propuesta de convenio que se ha traído a deliberación. La propuesta o sale o no sale, pero no se puede modificar en la asamblea con ocasión de las interpelaciones recíprocas que se planteen
deudor, administración concursal y acreedores asistentes a la misma. ¿De acuerdo? Y a la última filmina, sentencia probatoria del convenio, artículo 389 del texto refundido. Fíjense, hay una cuestión muy importante que es introducida ex novo en el texto refundido. La sentencia deberá incluir el texto íntegro del convenio aprobado. Eso hasta ahora no lo hacíamos. Es decir, como no hay informática, las propuestas de convenio tienen 800.000 folios. Cuando los abogados tenían que redactar la propuesta, con la Olivetti manual, en 3 folios ponían lo mismo que eran 800. Nosotros cuando en la sentencia, en el antecedente de hecho correspondiente, transcribimos el texto de la propuesta de convenio que se ha aceptado en la Junta y que estás aprobando por la sentencia, yo al menos transcribo la propuesta de quita de qué se trata, la propuesta de espera de qué se trata y eventual contenido complementario relevante. Pero toda la parafernalia barroca complementaria, incluso con citas legales interminables, yo no la transcribo. Ahora, por Ministerio de la Ley, tendremos que transcribir el texto íntegro del convenio aprobado, con lo cual, evidentemente, yo se lo pediré en PDF o en Word, en un pendrive, al abogado de la concursada para copiar y pegar, porque si no estás 3 días copiando, ¿no? Pero es importante, porque con ocasión de transcribir el texto íntegro del convenio aprobado, evidentemente nadie podrá dejar de advertir, porque la sentencia lo incorporará, eventuales pactos, como por ejemplo los relativos a la virtualidad del domicilio de pago, como eventual circunstancia que pueda llegar a extinguir el crédito. El Tribunal Supremo, en reiteradas sentencias desde el año 2016, y la última de ellas de octubre del año 2019, 1 de octubre del año 2019, ha validado la cláusula relativa, declarando que es lícita la cláusula que determina que en el convenio, que el acreedor debe indicar una cuenta bancaria, una cuenta de domiciliación del pago a efectuar por parte del deudor. Que el eventual incumplimiento de esta carga de comunicación de la cuenta donde verificar el pago se entenderá como que se renuncia al pago de ese vencimiento. ¿De acuerdo? Bien, ese supuesto se planteó en el juzgado mercantil número 1 de Valencia y yo, por supuesto, consideré que la cláusula era lícita, que la cláusula era válida, pero que la cláusula a día de hoy no tenía la eficacia que tenía en tiempos pretéritos, donde no teníamos, desde luego, los mecanismos electrónicos de pago que existen hoy día. Por ponerles un ejemplo fácilmente comprensible por todos, recuerden los viejos modelos de contrato de arrendamiento, donde estaba previsto, pero viejos, 60 años atrás, donde estaba previsto que el arrendador debía ir al domicilio arrendado a hacer cobro al inquilino del pago de la renta. Y que si el arrendador no iba, podía entenderse como que le concedía más beneficio de plazo o lo que fuera. ¿De acuerdo? Vale. Evidentemente eso hoy no tiene ningún recorrido. Hoy el arrendador le da un domicilio, una cuenta, y el arrendatario tiene la orden dada al banco de cada día 1 de cada mes transfiere a esta cuenta X dinero. Y el que no da la orden es que no quiere pagar la renta. Pero es decir, que nadie va a cobrar al domicilio arrendado hoy día. ¿De acuerdo? Pues algo similar. Es decir, razonablemente al acreedor bancario X, el deudor que ha dejado de pagarle en la cuenta que tiene aperturada en esa entidad las amortizaciones correspondientes a la operación X, sabe que dispone de esa cuenta, sabe que esa cuenta es de su titularidad en esa entidad, y me parece cuanto menos extraño que se pueda amparar en la formalidad de esa cláusula para, a día de hoy, decir que ignoraba dónde tenía que pagar, porque el deudor el acreedor no me lo ha dicho, hasta el punto de enfatizar casi un amor accipiendi del acreedor. Me parecía, insisto, que no tenía eficacia. El Tribunal Supremo valida la licitud, valida la validez, pero en el caso de las sentencias del Mercantil número 1 de Valencia, estima que no hay incumplimiento de convenio, como nosotros habíamos dicho que no había incumplimiento de convenio, pero considera que efectivamente ha vencido esa obligación de pago
y esa fracción del crédito se ha extinguido por no comunicación. Bien, el Tribunal Supremo ha corregido su criterio para mantener, ha corregido su criterio sin corregirlo, me explico. Ha mantenido el criterio de que la cláusula es lícita, la cláusula es válida, pero ha advertido supuesto de abuso de derecho. Es verdad que en la sentencia de octubre del 19 que les comento, el acreedor es un acreedor de derecho público, es la agencia tributaria. El supuesto no es el mismo que el del acreedor privado. Pero bueno, el supuesto tampoco es tan distinto del acreedor privado. Entonces, hay que tener cuidado ahora con estas cláusulas porque se puede apreciar el supuesto de incumplimiento de convenio en la medida en la que, no obstante la existencia de la cláusula y su licitud, se puede advertir abuso de derecho. Pero insisto, como quiera que ahora hay que transcribir el texto íntegro del convenio aprobado, cuanto menos será más difícil que una cláusula de este estilo resulte inadvertida para los acreedores, porque hasta ahora el problema es que era inadvertida. En el folio 414 vuelto de la propuesta de convenio estaba esta cláusula. Claro, no la veía nadie, pero el juez tampoco, porque el juez había visto las quitas, las esperas y los contenidos nucleares trascendentes, pero no todo el barroquismo complementario. Y luego la cláusula inveterada en nuestra legislación de que el juez no puede modificar el contenido del convenio aceptado en junta salvo para salvar errores materiales puramente aritméticos o para interpretar cláusulas que pueden resultar oscuras de otro modo, pero que evidentemente sin alterar su esencia, sin alterar su núcleo. Bien, yo no sé si me he excedido un poquito en el tiempo, pero creo que en todo caso ha sido provechoso agotar todas las diapositivas. Pido disculpas por la eventual extensión y quedo a su disposición para el coloquio. Gracias. Muy bien, pues Salvador, muchas gracias por tu intervención. La verdad es que ha sido una auténtica lección magistral. Te puedo asegurar que ha habido algunas preguntas que iban formulando y que se han ido retirando porque las has ido contestando. Y de hecho, en estos momentos solo hay en el chat que felicitaciones por tu magnífica intervención. Entonces, bueno, pues por ir cerrando ya, para no dejar de preguntar, sí que te voy a hacer dos preguntas más bien de corte académico. La primera es si, en tu opinión, crees que con el nuevo texto refundido de la ley concursal y su reforma, la solución del convenio va a tener importancia y va a tener una mayor acogida de la que tiene actualmente respecto de lo que es la liquidación. Y como ha salido también a la cláusula rebus y tenemos ahora esta circunstancia excepcional del reconvenio limitado hasta este periodo del año, si crees que realmente se puede emitir una cláusula rebus para circunstancias no previstas en el momento del convenio, pero que son excesivamente gravosas y que pueden permitir un replanteamiento del mismo. Entonces, antes de esto, si puedes quitar el compartir pantalla para que vean a Javier, sí. Porque si no, no te ven, Javier. Perfectamente, sí. Bueno, pero ahora creo que las preguntas estaban claras, Salvador. Bueno, me hago eco de las muchas felicitaciones. Yo a ti sí que te veía en ventanita pequeña, sí que te veía. Aquí a la derecha en pequeñito estabas. Y aparte te escuchaba perfectamente. Bien. Pues las dos preguntas son estas. Sí. Comenzando por la última. A ver, el convenio tiene un contenido contractual, pero también tiene un contenido institucional. Es decir, viene validado por el juez, evidentemente. Pero la esfera contractualista es decisiva. Es decir, a mí me parecería muy razonable que extra procesalmente, o sea, fuera del concurso, el deudor que tiene el convenio aprobado, en tanto no me denuncien el incumplimiento, en tanto no me manifieste el que no cumple, se limita a cumplir los informes semestrales. Si él extraprocesalmente negocia con los acreedores más significativos la novación de las obligaciones y llega a un pacto de reestructuración de su pasivo, me parecería perfectamente admisible. Lo que pasa es que la figura del reconvenio como tal o tiene configuración legal o no podemos arbitrarla. Pero que a mí me presente un deudor un pacto de refinanciación por la vía de la adicional cuarta vigente, lo digo para situarnos todos, o una especie para renegociar, y me trae adhesiones de sus acreedores del 85%, por ejemplo, porque son los 4 bancarios hacen el 85% y el resto son minoritarios,
yo me plantearía muy seriamente cómo voy a decir eso que no, evidentemente. Y yo entiendo que los acreedores, esencialmente los financieros, que además tienen que soportar provisiones muy importantes en el marco del Banco Central Europeo y del Banco de España y demás, intentarían llegar a este tipo de acuerdos de financiación si realmente el deudor les presenta un plan de viabilidad hábil, evidentemente. Porque la alternativa pasa porque tienen que hacer unas dotaciones de capital que les trastocan las cuentas anuales y los resultados del ejercicio, pero de modo tremendo. Y por lo que se refiere a la primera cuestión que has planteado en cuanto a si, en mi opinión, a la vista del texto refundido, tiene más recorrido que hasta ahora el convenio, yo me temo que no. Yo me temo que la situación es la misma. Y el escenario al que vamos es catastrófico. Yo quiero pensar que si hacemos una buena transposición de la Directiva 1023, por la vía de las reestructuraciones preventivas, se podrá solucionar. También es verdad que nosotros ya tenemos, habida cuenta de la crisis del 2008, organismos internacionales ya nos obligaron a implementar cosas que otros Estados miembros todavía no han tenido que implementar porque no les ha hecho falta. Entonces, muchas cosas que están en la directiva nosotros ya las tenemos. De hecho, Carlos Gómez Asensio, que creo que ha sido profesor de civil también, pero está en mercantil esencial, yo lo conozco por mercantil esencialmente, tiene publicado en Tecnos un libro donde hace una comparativa entre la directiva que hay que transponer y la adicional cuarta vigente. Y está muy bien, el libro está muy bien. Y la verdad es que cuando reflexionas sobre ello, te das cuenta de que nosotros ya tenemos mucho traspuesto, o sea, antes de transponer ya tenemos mucho traspuesto porque se nos obligó a hacerlo en su día. Pero los mecanismos de alerta temprana, que la directiva pone mucho énfasis en ello, en nuestra ley de sociedades de capital, pues no existen. Es decir, más allá de la obligación de los auditores de, en el informe de auditoría, hacer las observaciones pertinentes acerca de los riesgos para la solvencia de la sociedad, yo no he acabado de ver, y la doctrina mercantilista tampoco ha acabado de ver más menciones. Y yo creo que esos mecanismos de alerta temprana, bien arbitrados, son los que pueden evitar las insolvencias, como decía Enrique en la presentación. Pero una vez en sede de concurso, porque hay insolvencia, el convenio no me parece la solución hábil. Me parece mucho más hábil, donde sea factible, la venta de unidad productiva. La venta de unidad productiva con un proyecto industrial serio, con un inversor con recursos para soportar la situación de tensión financiera durante X tiempo y luego poder ganar dinero, me parece mucho más factible que el convenio. Porque el convenio, además de aprobarlo, hay que cumplirlo. Pues claro, ahora hacemos una propuesta de convenio con una espera de 3 años y empezamos a pagar a partir del 4.º año. ¿Eso es un convenio o una liquidación pospuesta a 4 años? Pues es dudoso. Porque claro, dentro de 4 años presento el escrito diciendo que no puedo cumplir. No, que no puedo seguir cumpliendo, si no se empezó a cumplir todavía. Tienes 3 años de carencia. Pues, posponer lo inevitable rara vez es la solución. Por eso yo creo que en sede de concurso la venta de unidad productiva sí que habría que intentar potenciarla porque tiene recorrido allí donde sea factible, evidentemente, negocios con cierto atractivo, lógicamente, pero el convenio me temo que no. Muy bien, pues Salvador, creo que ha sido muy clara tu exposición y también han sido muy claras tus respuestas. Me quedo con lo que dice el chat en los dos últimos comentarios. Me ha encantado, gracias. Magnífica exposición, muchísimas gracias. Pues nada, y ahora siempre concluimos con Enrique San Juan, que hace una recapitulación de la ponencia. Y bueno, pues Enrique. Muy bien, enhorabuena, felicidades, Salvador, muy bien. Gracias, Enrique. Decía Tony Cava ahí en el chat, dice, el 389 pone auto y no pone sentencia. Sí, es un error. Supongo que lo corregirán en algún momento dado. Pero en cualquier caso, se ha dicho bien, se ha dicho sentencia, en el sentido en que es sentencia y todos sabemos que es sentencia, aunque hay un par de ratas que supongo corregirán, pero están tranquilamente para no hacerlo rápido y poder recoger todo esto con una lectura profunda. Es un cambio profundo. Estoy de acuerdo, Salvador. Fíjate, hasta tal punto que vamos a poder aprobar una reestructuración forzosa, ya no la temprana, sino forzosa, si las mayorías en los acuerdos de reestructuración por la directiva, y ya que estás en insolvencia,
nos aprueban, nos mantienen un convenio en donde ante la última alternativa no tenemos posibilidad de hacer esa, dentro de la empresa viable, hacer esa posibilidad forzosa. Parece contradictorio. Estoy de acuerdo, la solución no es el convenio tal y como está regulado. Me dicen por ahí que están planteando una reforma del convenio anticipado. Y que pretenden meterlo, incluirlo dentro de la propuesta de modificación que se va a tramitar dentro de esto. No ha funcionado tampoco el convenio anticipado, pero en cualquier caso esperemos que tomen de esa directiva como tomaron en la que te has referido de 2014, esa recomendación de la Unión Europea, y ya implementamos muchas cosas antes de que la misma fuera aprobada. Esperemos que tomen estas ideas. La idea esencial es o interpretamos flexiblemente, como lo hicisteis en Valencia, al interpretar la cláusula respecto de luego el criterio del Tribunal Supremo que matizó, porque era un acreedor público, el hecho de no dar el domicilio y todo esto, pero esa flexibilidad en la interpretación, es decir, ese favorecimiento del convenio para que minorías no puedan obstaculizar la continuidad de una empresa y del empleo. Y de la economía en general. Yo creo que es la que ha servido por parte de los jueces de lo mercantil para que se aprueben ese porcentaje mínimo de convenios que antes yo refería. Así que, en principio, esto es lo que tenemos. Trabajaremos con ello y con los contenidos de lo que tenemos y veremos las interpretaciones y cuando llegue al Tribunal Supremo, pero poco cambiará como no cambiará. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Salvador. Enhorabuena. Gracias. Muy bien, pues ya solo nos queda despedir este webinar y emplazar a todos los asistentes al próximo webinar, que será el último de esta sesión primavera-verano y que será sobre el tema del control de transparencia y de abusividad de las cláusulas de IRPH, cuyo ponente será Francisco Javier Orduña Moreno. Con él terminaremos y ya iniciaremos una sesión hacia otoño. Pues nada, quedáis todos invitados al próximo webinar y pasar muy buena tarde. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Chao. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego.